Bendiciones, hermanos. Damos gracias a Dios porque nos permite estar una vez más en esta noche reunidos, un martes más, reunidos para estudiar la bendita palabra del Señor. Dios ha sido bueno con nosotros en todos estos días. Dios ha sido misericordioso, ha sido clemente, nos ha tratado como sus hijos, y eso merece de que le alabemos y le glorifiquemos. Amén. Amén. Tenemos el privilegio de poder reunirnos como iglesia, de poder tener estos espacios para estudiar la palabra del Señor, para fundamentarnos en la palabra del Señor y exaltar y glorificarlo por esa gran bendición. Así es que, hermano, vamos a empezar poniendo todo esto en manos del Señor, porque todo tiene que hacerse bien hecho para la gloria del Señor, y todo tiene que tener Dios la preeminencia. Así es que vamos a orar. Bendito Dios, amado Jesús, te damos gracias porque nos permites poder estar en este lugar para estudiar tu palabra, Señor. Como iglesia Senda Antigua, Señor, reconocemos la importancia de estudiar tu palabra, Señor, de fundamentarnos en las Escrituras para dar buenos pasos firmes, Señor, y no ser arrastrados por cualquier viento de doctrina. Así es que, Señor, te pedimos, Padre, que si en algo hemos pecado, sabiéndolo o no sabiéndolo, Señor, perdónanos. Restaura nuestra comunión contigo, Señor. Bendito Padre, nos refugiamos en el sacrificio de Jesucristo en la cruz y entramos al trono de la gracia para hallar socorro y auxilio, Señor. Gracias, Señor, por tu clemencia y tu misericordia. Gracias por los que estamos aquí. Gracias por los que nos están viendo, Señor, a través de Facebook. Gracias, Señor, por todo eso y mucho más. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a ver un tema muy importante. Es un tema importantísimo. En el estudio pasado vimos sobre la confiabilidad de las Escrituras. Es decir, ahí quisimos ver de que es confiable históricamente el Nuevo Testamento. Es confiable, es veraz. La mayoría de los historiadores, sean cristianos, sean ateos, sean escépticos, sea lo que sean, ellos concuerdan de que la Biblia es históricamente confiable. Los que son ateos o agnósticos ya empiezan a cuestionar lo que es de nivel espiritual, lo que es creencias, pero lo que es histórico, historia, los historiadores serios, los más serios, sean ateos o agnósticos, le dan autoridad histórica a la Biblia. Entonces, en el estudio pasado vimos eso. Entonces, por ese lado podemos estar tranquilos. La Biblia históricamente es confiable, es veraz. Cuenta con todos los criterios historiográficos para poderla tomar en serio, históricamente hablando. Hoy vamos a ver cómo la segunda parte, pero ya no en cuanto a la veracidad de las Escrituras, sino que vamos a ver las evidencias históricas de la resurrección del Señor Jesús. Porque hay evidencias históricas. Podemos encontrar en internet el ataque que le hacen muchos ateos, muchos agnósticos, que dicen que Jesús no existió, que eso es un mito, que en realidad eso fue algo inventado por Constantino, fue inventado por ahí del año 300 y resto, y que el Jesús que nosotros conocemos o el que está en la Biblia no existió realmente. Y en cuanto a la muerte de Jesús se van a decir un montón de cosas, como que Jesús nunca resucitó, que fue que lo enterraron en una tumba que se les olvidó y fueron a verlo a otra. Otros dicen que se robaron el cuerpo. Hay quienes dicen y se dejan decir que el cuerpo de Jesús se lo comieron unos perros y por eso nunca lo encontraron. Vea usted todo lo que se dejan decir. Otros dicen que fue alucinaciones que la gente tuvo, que creyeron que vieron a Jesús, pero que en realidad no lo vieron, etc.
todo lo que ustedes se puedan pensar han dicho sobre la resurrección de Jesús. Pero vamos a ver, hermano, lo que hay históricamente. Los historiadores, a través de métodos historiográficos, han podido verificar que la resurrección de Jesús es histórica. Hay evidencias históricas de la resurrección de Jesús. Y hermanos, eso es algo importantísimo saberlo, porque si Jesús no ha resucitado, dice la Escritura, vana es nuestra fe, ¿verdad? Dice el texto, como podemos ver aquí, vean, les voy a poner esta diapositiva para que vean cómo es ¿qué dice ahí? Vean, dice, evidencias históricas de la resurrección de Cristo. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. San Juan 14:9. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. Nosotros, hermanos, hoy tenemos vida, somos hijos de Dios, tenemos una eternidad segura con el Padre en el cielo, bajo el fundamento de que nuestro bendito Señor Jesucristo vive. Y porque Él vive, nosotros también vivimos. Aleluya. Eso es de glorificar al Señor. ¿Por qué vivimos? Porque el bendito Señor Jesucristo no murió y ahí se quedó y su cuerpo se descompuso. No, Él resucitó y está a la diestra del Padre. Entonces nosotros vivimos y Él intercede por nosotros desde el trono del bendito Dios. Amén. Qué garantía y qué excelencia y qué alivio y qué poder y qué de todo saber que eso es así. Aleluya. Vamos a ver, hermano. Evidencias de la resurrección de Jesús. ¿Cómo podemos saber si algo que pasó hace 2000 años es cierto o no? Hoy, ¿cómo podemos saber hoy si lo que pasó hace 2000 años es cierto o no? Vamos a ver, hermano. Los historiadores usan, como dije ahora, algunas herramientas historiográficas que les permite determinar si un evento es históricamente verídico o no. Lo que quiero aclararles, hermanos, es que hoy no vamos a probar que Jesús, no vamos a decir dogmáticamente que Jesús resucitó, o sea, hoy no podemos probar que Jesús resucitó. Ese no es el enfoque del estudio de hoy. El enfoque del estudio es probar de que históricamente la gente vio que Jesús murió y la gente vio que Jesús resucitó y desde ese punto de vista. Es decir, los testimonios que hay de que Jesús resucitó y de que Jesús murió. Entonces, eso nos va a permitir entender de que hay suficientes fuentes históricas de que Jesús resucitó. Entonces, dogmáticamente no vamos a probar que Jesús resucitó y vamos a decir, porque fulano y tal estaba en la tumba cuando él vio que los lienzos se quedaron ahí y él vio como Jesús se elevó y hay testimonios de él. No, vamos a ver evidencias históricas, ¿verdad? Que no tienen que ver nada con dogmática ni nada de eso. Entonces, vamos a hablar de varios puntos. Vamos a ver 5 puntos o 5 herramientas historiográficas que va a ser primero, la fuente temprana. Ese es uno de los primeros puntos que vamos a ver hoy. El doctor Gary Habermas, que es uno de los mayores autoridades en cuanto a este tema, es el historiador, digamos, que tiene más autoridad en cuanto temas de la resurrección histórica de Jesús. Es un doctor en historia, un doctor en teología, es decir, el chavalo es preparado 100%. Cuando nos enfermamos no vamos donde el brujo detrás de la casa para que nos cure, vamos donde un doctor, una persona preparada. Nosotros vamos a recurrir hoy a los hechos mínimos, que fue un método creado por el doctor Gary Habermas, que es una de las mayores autoridades en la historia sobre la resurrección de Jesús. Y vamos a ver
5 fuentes historiográficas, que primero es la fuente temprana, ¿verdad? Cuanto más temprana sea la fuente a un evento, más confiable es, porque esto nos permite saber que el evento no ha sido ni exagerado, ni ha sido contaminado con leyendas, con inventos de la gente, ¿verdad? Usted sabe que cuando algo pasa y pasa, siempre se le agregan algunas cosas de más, pero vamos a ver que entre más tempranas fuentes hayan, más certero va a ser el hecho tal y como pasó. La segunda fuente que vamos a ver es si hubieron testigos presenciales en los eventos. Es decir, el autor que escribió sobre la crucifixión de Jesús presenció el evento o estuvo cercano a un testigo del evento. Presenció el evento o conoció y habló con alguien que presenció el evento. El punto número 3 va a ser si el hecho contiene elementos vergonzosos que nadie hubiera escrito a menos que sean ciertos, ¿verdad? El cuarto punto es que si algunas de las fuentes que testifican eso eran hostiles a la persona que vamos a ver en los hechos, es decir, si eran enemigos, ¿verdad? El testimonio enemigo. Y vamos a ver si existen fuentes independientes que confirmen esos hechos, es decir, fuentes que no sean cristianas. Muchos dicen que, bueno, ¿por qué Jesús resucitó? Entonces vienen y dicen, bueno, porque la Biblia dice que resucitó. Y le dicen, ¿y usted cree que eso es verdad? Sí, sí es verdad. ¿Y por qué es verdad? Porque la Biblia lo dice. Entonces se cae en un argumento circular. Pero para no caer en ese argumento circular, vamos a ver fuentes ajenas al cristianismo, testimonios de enemigos, testimonios de gente que son seculares, que fueron oficiales del gobierno. Vamos a ver cómo ellos testifican de la resurrección de Jesús. Y vamos también a ver algunos libros del Nuevo Testamento que también nos testifican de la resurrección de Jesús. Y tal vez muchos dirán, bueno, pero eso es caer en la fuente circular, ¿verdad? Porque son libros de la Biblia y claro, van a decir que Jesús resucitó. Pero, como vimos en el estudio pasado, los libros de la Biblia son históricamente confiables. La mayoría de agnósticos y ateos, historiadores serios, ellos concuerdan de que los escritos más cercanos a los hechos de Jesús, que sean históricamente confiables, son los evangelios y el libro de los hechos. Entonces los historiadores más confiables, los más serios, los más catedráticos, ellos aceptan los libros del evangelio y hechos como libros históricamente correctos. Y ustedes eso lo pueden verificar en internet cuando gusten, ¿verdad? Ok, entonces estos métodos que vamos a ver, estos 5 métodos, según el doctor Gary Habermas, son suficientes para poder probar la resurrección de Jesús, para poder probar de que es un hecho histórico verídico. Vamos a ver, ¿quién es el doctor Gary Habermas? Él, como les dije, recibió un título de doctor en filosofía en la Universidad Estatal de Michigan en Historia y Filosofía de la Religión, y él escribió o hizo su tesis titulada La resurrección de Jesús, una investigación racional. Y él, a través de esta tesis, ganó su doctorado y es una de las tesis más serias y más fundamentadas que hay en cuanto a evidencias históricas. Entonces, estos métodos que vamos a ver son métodos que han sido totalmente verificados usando historiografía. Es decir, han sido verificados estos métodos. ¿Por quién han sido verificados? Por otros grandes historiadores. Han sido aceptados por la amplia gama de eruditos que, como dije, incluye agnósticos y ateos. Han sido aceptados en todo ese sentido.
Vamos a examinar los hechos mínimos que nos presenta el doctor Gary Habermas. Y esos hechos mínimos son, primero, que Jesús murió por crucifixión. Hechos mínimos. Jesús murió por crucifixión. Sus discípulos verdaderamente creyeron haberlo visto resucitado después de la crucifixión. Saulo de Tarso, que era un enemigo de la iglesia, se convirtió luego en cristiano y empezó a predicar sobre la resurrección de Jesús. Santiago, que era un hermano escéptico del Señor Jesús, que no creía en el Señor Jesús, también se convirtió en cristiano y predicó la resurrección de Jesús. Y la tumba de Jesús fue encontrada vacía. Esos son hechos mínimos históricos que nos pueden dar la seguridad y la certeza de que Jesús resucitó con evidencias históricas. Vamos a ver fuentes. Vamos a ver fuentes primero externas a la Biblia, para no empezar con las fuentes internas. Y tenemos aquí, como vemos, a Cornelio Tácito, que vivió del año 55 al 120 después de Cristo. Oiga, del 55 al 120. Entonces Tácito es una persona que fue contemporáneo a los hechos de la resurrección, a los hechos de la muerte y resurrección de Jesús. Él es uno de los grandes historiadores y autor de 30 libros. Él fue un historiador romano que vivió los reinados de más de media docena de emperadores. Y se le llama el mayor historiador de la antigua Roma. Los Anales, que es uno de sus mayores escritos, cubren un periodo desde la muerte de Augusto del 14 después de Cristo hasta la de Nerón en el 68 después de Cristo. Entonces, vamos a ver. Este señor, en consecuencia, dice, él, en este escrito de los Anales, él dice de la siguiente forma, lo leo textualmente para ustedes, en este libro de los Anales que él escribió. Él dice: en consecuencia, para deshacerse del informe, Nerón fijó la culpa e infligió las torturas más exquisitas a la clase odiada por sus ambiciones, llamados cristianos por el populacho. Christus, en latín, dice, sufrió la pena extrema durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores. La pena extrema era la crucifixión. Respectivamente, primero hizo un arresto de todos los que se declararon culpables, por tanto, por el crimen de incendiar la ciudad. A sus muertes se sumó toda clase de burlas, cubiertos con pieles de bestias, fueron desgarrados como perros y perecieron, o fueron clavados en cruces, o fueron condenados a las llamas y quemados para vivir como iluminación nocturna cuando la luz del día se había expirado. Oiga, qué tremendo, que los cristianos alumbraban durante toda la noche porque los prendían fuego y pasaban toda la noche iluminando. Nerón ofreció sus jardines para el espectáculo y exhibió un espectáculo en el circo. Por lo tanto, incluso para los criminales que merecían un castigo extremo y ejemplar, surgió un sentimiento de compasión. Oigan, la gente empezó a sentir compasión por los cristianos, porque no era como parecía por el bien público, sino para atiborrar la crueldad de un hombre que estaban siendo destruidos. Es decir, él llega a concordar de que lo que hizo Nerón fue, más que todo, satisfacer su crueldad. Pero como vemos al inicio de la lectura, dice que el Cristo fue condenado con la pena capital, ¿verdad? Dice, Cristo, de quien su nombre tiene origen, sufrió la pena extrema durante el reino de Tiberio. Entonces tenemos de Cornelio Tácito el testimonio de que Jesús fue crucificado. Entonces estos que andan en internet diciendo que Jesús no existió son unos grandes ignorantes de textos históricos como el de Cornelio. Pasamos al segundo, Suetonio.
Suetonio era otro historiador romano que también hace una referencia a Jesús y otra a los cristianos. Poco se sabe sobre él, excepto que fue el secretario principal del emperador Adriano. Él vivió, eso fue del 117 al 138 después de Cristo, y él tuvo acceso a todos los registros imperiales. Entonces, ¿qué dice Suetonio? Suetonio dice así: la primera referencia que encontramos en cuanto a Cristo se encuentra en la sección que él escribe sobre el emperador Claudio del 41 al 54 después de Cristo. Escribiendo aproximadamente al mismo tiempo que Tácito, Suetonio comenta acerca de Claudio. Oiga lo que dice: debido a que los judíos de Roma causaron disturbios continuos por instigación de Cristo, los expulsó de la ciudad. El traductor señala, es decir, el traductor, ¿verdad? En el documento original, él escribe Christus. Entonces dice que es una variante ortográfica del nombre de Cristo, como también lo señalaron otros comentaristas en el escrito. Es prácticamente la misma ortografía latina, ¿verdad? En el escrito original se usa la misma ortografía latina de Christus que también usa el historiador Tácito. Suetonio se refiere a la ola de disturbios que estalló en una gran comunidad judía de Roma durante el año 49 después de Cristo. Como resultado, los judíos fueron desterrados de la ciudad. ¿Se acuerdan aquel texto bíblico que yo creo que está en Hechos? No sé, tal vez Robertico, que tiene una mejor memoria, donde dice que llegaron Priscila y Aquila, que provenían de Italia, porque fueron desterrados por el emperador. Está en Hechos 18. Léamelo, hermano, Hechos 18, léalo. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Entonces, este texto que acabo de leer de Suetonio confirma eso que dice el libro de los Hechos, que los judíos habían sido expulsados de Roma. Pero ¿por qué expulsaron los judíos? La historia nos dice que los cristianos a sus inicios no se hacía diferencia entre judíos y cristianos, para ellos eran los mismos. Entonces, por los cristianos empezaron a expulsar a los judíos de Roma, porque creían que eran lo mismo. Porque los cristianos al principio se congregaban en las sinagogas, se reunían en las sinagogas y todo eso. Entonces aquí tenemos este testimonio de Suetonio que nos confirma que los cristianos fueron por Cristo, por seguir a Cristo, expulsados de Roma. Tenemos otra fuente, el Talmud judío. Esto ya es una fuente enemiga, porque los judíos no creían en Jesús. Los judíos crucificaron a Jesús, no se llevaban con Jesús. Entonces esto es un testimonio enemigo. Esto es como, por ejemplo, que por aquí haya un vecino que, hablando así hipotéticamente, que no quiera a Martín, que le caiga mal Martín. Entonces resulta que un día todos se van de paseo y alguien se mete aquí a robar y el vecino lo ve. Entonces, cuando Martín llega, ve que no hay nada y llama a la policía. Entonces la policía va y empieza a preguntarle a los vecinos, y el vecino viene y dice: sí, yo vi que los ladrones se llevaron todo. Entonces eso es un testimonio enemigo, que es válido, porque está más bien afirmando lo que pasó aquí adentro. Él vio que se metieron a robar. Entonces es un testimonio muy válido, porque es un enemigo. Si fuera un amigo, dice: ah, no, pues que testifica que sí, porque está apoyando al hermano Martín. Y Martín dice que había una pantalla de 55 pulgadas y entonces yo tengo que apoyarlo. ¿Me entiende? No, pero si el enemigo testifica, entonces es un
testimonio válido porque es de un enemigo, y el Talmud tiene esa validez. Los judíos transmitieron una gran cantidad de tradición oral de generación en generación. Este material fue organizado de acuerdo con el tema por el rabino Akiva, antes de su muerte en el año 135 después de Cristo. Su trabajo fue revisado por su alumno, el rabino Meir. El proyecto fue completado alrededor del 200 después de Cristo por el rabino Judá y se conoce como la Mishnah. El comentario antiguo sobre la Mishnah se llamaba Gémaras. La combinación de la Mishnah y las Gémaras de esa combinación se forma lo que es el Talmud. Entonces, ese Talmud se publicó en el año 200, pero lo que contiene ese Talmud son tradiciones de todo lo que pasó anteriormente, tradiciones orales. Y si conocemos cómo se transmitían las tradiciones orales de los judíos, podemos saber que son muy confiables. Vamos a ver, por ejemplo, este Talmud judío habla de lo siguiente. Él nos dice, en la víspera de la Pascua, dice este Talmud, en la víspera de la Pascua, Jesús fue colgado. Oiga, fue colgado durante 40 días antes de que se llevara a cabo la ejecución. Un heraldo salió y gritó: él va a ser apedreado porque ha practicado la hechicería y ha tentado a Israel a la apostasía. Cualquiera que pueda decir algo a su favor, que se presente en su nombre. Pero como no se adelantó nada a su favor, fue colgado en la víspera de la Pascua. Eso es lo que dice el Talmud. Es decir, testifican que Jesús fue colgado de un madero, ¿verdad? Tenemos otro testimonio, Josefo. Este es, digamos que otro testimonio enemigo, porque Josefo también era judío y no creía que Jesús fuera el Mesías. Josefo, vea usted la fecha en la que él vivió, 37 del 97 después de Cristo. Todas estas fuentes históricas ajenas son desde el año 33, digámoslo, hasta el año 150. Abarcan ese periodo, no están lejos. Y Josefo vivió del 37 al 97. Y Josefo fue un soldado judío convertido en historiador que menciona varios aspectos claves en la vida y la muerte de Jesús. En su libro, Las Antigüedades, es una de sus principales obras. Él habla cosas de Jesús. En cuanto a este pasaje de Josefo, se ha dicho que ha sido interpolado por cristianos. Es decir, que algunos cristianos añadieron cosas a ese pasaje para hacer ver a Jesús como el Mesías de Israel. Pero vamos a leer un texto árabe que viene a ser, como decir, el texto original de Josefo. Es una copia del texto original de Josefo sin interpolaciones. Y vamos a ver cuáles son esas interpolaciones. Aquí están. Este texto de arriba es el texto árabe. Y este texto de abajo es el texto de Josefo. Entonces vamos a ver la comparación. Vamos a ver cuáles son las interpolaciones y cuál es el más original o literal a lo que escribió Josefo. Entonces vamos a ver que este primer texto dice así: en ese momento había un sabio. Este es el texto árabe. Había un sabio que se llamaba Jesús. Su conducta era buena y se sabía que era virtuoso. Y muchas personas de entre los judíos y las otras naciones se convirtieron en sus discípulos. Pilato lo condenó a ser crucificado y a morir, pero los que se habían convertido en sus discípulos no abandonaron su discipulado. Informaron que se les había aparecido 3 días después de su crucifixión y que estaba vivo. En consecuencia, él era quizás el Mesías, acerca de quien los profetas han contado maravillas.
Entonces podemos ver, notemos aquí que él llama a Jesús un sabio, de que los discípulos informaban que se les había aparecido, y dice que él era quizás tal vez el Mesías, de quien los profetas habían testificado. Permítame tomarme un traguito de café. Pero veamos la cita de Josefo. La cita de Josefo dice así: ahora bien, hubo por este tiempo Jesús, un hombre sabio, si es lícito llamarlo hombre. Muchos dicen, eso es una interpolación, porque Josefo, como judío que no creía en Jesús como Mesías, no lo iba a exaltar de esa forma. Entonces, si es lícito llamarlo hombre, lo consideran una interpolación, porque fue quien realizó hazañas sorprendentes. Si Josefo no creía en Jesús, no iba a decir que realizó hazañas sorprendentes. Él era el Cristo. Josefo nunca hubiera dicho que era el Cristo, porque Josefo no creía en Jesús como el Mesías. Se le apareció vivo de nuevo al tercer día. Dice, los profetas divinos habían predicho estas y otras 10,000 maravillas acerca de él. Es decir, en esta última renglón, Josefo estaría aceptando que Jesús era el Mesías del cual hablaron los profetas. Pero no es lógico que un judío que no creía en Jesús como el Mesías dijera estas cosas. Pero hermanos, si lo vemos en comparación con el texto árabe, vamos a ver que no dice nada que el texto árabe no quiera decir. Es decir, el texto árabe no considera a Jesús tampoco el Mesías, pero confirma que mucho de lo que se dice en el pasaje de Josefo tiene mucha relación. Por ejemplo, no lo llama el Mesías, pero lo llama un hombre sabio. No lo llama, no dice o afirma que Jesús resucitó, pero dice que informaron que se les había aparecido. Dice que era quizás el Mesías. Y dice que acerca de quien los profetas han contado maravillas, pero diciendo que quizás era el Mesías, de quien los profetas contaban maravillas. Pero lo que podemos rescatar de este texto árabe, que es más fiel al original de Josefo, es de que los discípulos aseguraban de que se les había aparecido Jesús ya resucitado. Entonces tenemos un texto enemigo que cuenta de que los discípulos de Jesús aseguraban que él había resucitado y que aseguraban de que se les había presentado. Entonces tenemos un testimonio enemigo de lo que los discípulos afirmaban había sucedido. Vamos a ver el otro. Este es un profesor, es un especialista en lengua y literatura del Nuevo Testamento, y él viene y dice así. Él concluye que la renovación del texto árabe es básicamente precisa, incluso si todavía hubiera alteraciones cristianas sutiles. Concluye sobre este pasaje con algunas palabras contundentes. Ahora podemos estar tan seguros como la investigación histórica permitirá en este momento que Josefo se refirió a Jesús. Tenga o no tenga interpolaciones comparándolo con el texto árabe, Josefo se estaba refiriendo a Jesús y confirma que Jesús murió en una cruz y confirma que los discípulos lo vieron resucitado. Entonces tenemos otro testimonio, no solo del texto árabe, sino también del mismo Josefo en su escrito original. Tenemos otro. Tenemos a Mara Bar Serapion. Yo creo que él era árabe. El Museo Británico posee un manuscrito de una carta que en algún momento se dio entre finales del siglo I y el siglo III. Su autor era un sirio llamado Mara Bar Serapion, que escribía desde la prisión para motivar a su hijo Serapión a emular a los sabios maestros del pasado. Escuche esto.
Esto que vamos a leer, o que voy a leer de Mara Bar Serapio, es el consejo de un padre a su hijo. Entonces no podemos encontrar nada más sincero que un consejo de un padre a su hijo. Y vea lo que él dice. Él le aconseja a su hijo en la carta lo siguiente: ¿qué ventaja obtuvieron los atenienses al dar muerte a Sócrates? El hambre y la peste le sobrevino como juicio por el crimen de su heredero. Es decir, él cree que estos juicios cayeron por dar muerte a Sócrates. ¿Qué ventaja obtuvieron los hombres de Samos que quemaron a Pitágoras? En su momento la tierra fue cubierta de arena. Entonces él considera que este castigo vino por la muerte de él, de Pitágoras. Y sigue diciendo: ¿qué ventaja obtuvieron los judíos al ejecutar a su sabio rey? ¿Qué decía el rótulo de Jesús en la cruz? El rey de los judíos. Por eso él dice a su sabio rey. ¿Qué ventaja tuvieron? Y él dice: fue justo después de esto que su reinado fue abolido. Dios vengó justamente a estos tres sabios. Los atenienses murieron de hambre, los samianos fueron abrumados por el mar, los judíos arruinados y expulsados de su tierra viven en completa dispersión. Entonces vean que él reconoce en Jesús un hombre sabio, que los judíos lo crucificaron y que lo que vino a la nación judía al ser expulsados de su tierra fue consecuencia de ese acto. Entonces tenemos un testimonio que encontramos en una carta de un padre que es ajeno al cristianismo aconsejando a su hijo, y le menciona que sobre Israel vino un castigo porque Jesús fue crucificado. Tenemos a Luciano o a Lucian. Este era un chaval que era burlista, era un satírico griego del siglo II. Y Luciano habló de manera bastante burlona de Jesús y de los primeros cristianos. Su objetivo era criticar a los cristianos por ser personas tan crédulas que, con muy poca justificación, aprobarían a los charlatanes que se hacen pasar por maestros, apoyando así a todas estas personas hasta el punto de hacerlos ricos. Pues, mi alma, aquí hay algo que nos llama, que nos habla del día de hoy, que huele, y como que huele a muchos vividores del tiempo actual. De esto, ¿qué podemos ver? El texto al que Luciano se refiere, o el texto que encontraron de Luciano, dice así textualmente: los cristianos, ya saben, adoran a un hombre hasta el día de hoy. El personaje distinguido que introdujo sus nuevos ritos y fue crucificado por este motivo. Verás, estas extraviadas criaturas parten de la convicción general de que son inmortales para siempre, lo que explica el desprecio por la muerte y la autodevoción voluntaria que son tan comunes entre ellos. Y luego les fue grabado por su legislador original que todos son hermanos desde el momento en que se convierten y niegan a los dioses de Grecia y adoran al sabio crucificado y que viven de acuerdo con sus leyes. Todo esto lo tomaron por fe. Esto él lo escribe en un escrito que se llama La Pasión del Peregrino. Entonces tenemos testimonio aquí de que Jesús era adorado. ¿Verdad qué increíble? Era adorado, como para enseñarle esto a los, como Dios, para enseñarle esto a los testigos de Jehová, que dicen que eso fue un invento, ¿verdad?, de Constantino y de inventos paganos. Pero aquí tenemos a un hombre, a un satírico, que está testificando de que los primeros cristianos adoraban a Jesús como Dios y que fue crucificado. O estos son testimonios varios históricos, hermano, por la mayoría de historiadores. Tenemos otro, Atalo, era otro historiador romano. Él vivió del 52 al 55 después de Cristo. Oiga, él vivió en el tiempo de San Pablo y de muchos apóstoles. Dice, al menos la muerte de Jesús se menciona en una
historia antigua compuesta muchos años antes de Tácito. Suetonio o Josefo escribieron, y probablemente incluso antes de los evangelios, hacia el 52 después de Cristo. Es uno de los testimonios o escritos históricos más cercanos a Jesús. Él dice, el texto dice, Talius escribió una historia del mundo del Mediterráneo orientada desde la guerra de Troya hasta su propio tiempo. Esta obra en sí se ha perdido y solo existen fragmentos de ellas en las citas de otros. Uno de esos eruditos que lo conocía y hablaba de ello era Julio Africano, que es otro historiador que vamos a ver más adelante, que vivió o escribió alrededor del 221. Este Julio Africano menciona textos de Talo, que vivió por ahí del 52. Y al hablar de la crucifixión, este Julio Africano, citando a Talo, al hablar de la crucifixión, habla de la oscuridad que cubrió la tierra durante el evento, ¿verdad? Como lo testifican los evangelios. Africano encontró una referencia en los escritos de Talo que trataban de este informe cósmico, y él dice así, el texto de Julio Africano dice así: sobre todo el mundo se cernía una terrible oscuridad, y las rocas se partieron por un terremoto, y muchos lugares de Judea y otros distritos fueron derribados. Esta oscuridad, Talo en el tercer libro de su historia llama, como me parece sin razón, un eclipse de sol. Es decir, lo que Julio Africano está tratando aquí es si la oscuridad era un eclipse de sol o no, pero narra lo que pasó, lo que los evangelios cuentan, qué pasó cuando Jesús murió, que hubo un gran temblor y que muchas tumbas se abrieron y salieron muertos, ¿verdad? Entonces él está como testificando ese evento, a la muerte de Jesús. Tenemos a Plinio el Joven, que vivió del 61 al 112. ¿Verdad? Ustedes que son fuentes históricas muy cercanas, ¿verdad? Contemporáneas. ¿Quién era Plinio el Joven? Plinio el Joven era autor y administrador romano que se desempeñó como gobernador de Bitinia en Asia Menor. Es decir, era un oficial del Imperio Romano. Tenemos entonces otro testimonio enemigo. Plinio el Joven era sobrino de Plinio el Viejo. Plinio el Viejo era su tío y lo adoptó, y bueno, este es Plinio el Joven. Y él dice, él escribiendo a uno de los emperadores, él dice así: ellos, los cristianos, tenían la costumbre de reunirse en un cierto día fijo antes de que amaneciera. Oiga, y aquí a las 10:30 llegamos tarde. Bendito Dios, ¿verdad? A las 7 de la noche llegamos tarde. Bendito Dios. O sea, levantaban antes de que amaneciera y se reunían. Cuando cantaban en versos alternos un himno a Cristo. Vea usted qué increíble que ya tan temprano ya se acostumbraba a cantarle himnos a Cristo. Dice, como a un Dios. Otro texto para presentárselo a los testigos de Jehová. Y se comprometían mediante un juramento solemne no a ningún acto perverso, pero nunca a cometer fraude, robo, adulterio, nunca falsificar su palabra, ni negar un fideicomiso cuando se les pida que lo entreguen, después de lo cual tenían la costumbre de separarse y luego reunirse para participar de la comida, pero comida ordinaria e inocente. En este punto, Plinio agrega que el cristianismo atraía a personas de todos los rangos sociales, todas las edades, ambos sexos, y tanto de la ciudad como del campo. Qué buen testimonio tenemos aquí de un oficial del ejército del Imperio Romano, que adoraban a Cristo como Dios. Qué increíble. Vea lo que dice.
Dice, un día fijo a la semana antes de que amaneciera, cuando cantaban versos alternos a Cristo como a Dios, y se comprometían mediante juramento solemne no a ningún acto perverso. Bendito Dios, déjenme ver si los que le quiero leer está aquí. De esta carta que encontramos de Plinio podemos sacar estas conclusiones. Cristo fue adorado como deidad por los primeros cristianos. Plinio se refiere al final de su carta a las enseñanzas de Jesús y sus seguidores como superstición excesiva y superstición contagiosa que recuerda las palabras de Tasio y Suetonio. También las enseñanzas éticas de Jesús que reflejan un juramento hecho por los cristianos de nunca ser culpables de una serie de pecados mencionados en la carta. Encontramos una posible referencia a la institución de la comunión de Cristo y a la celebración cristiana de la fiesta del amor en el comentario de Plinio sobre su reunión para participar de la comida ordinaria. Entonces hay una posible mención a la celebración de la Santa Cena. Entonces, si ellos están celebrando la Santa Cena, están conmemorando la muerte del Señor. Entonces, todos estos detalles es importante tenerlos, porque para decir que Jesús resucitó y poder confirmar que Jesús resucitó históricamente, no podemos decir que alguien resucitó si no existió. Entonces, todo esto nos da certeza de que Jesús murió, y si murió, hay testimonios de que realmente existió. Seguimos. Tenemos el testimonio, vea usted, y nada menos que de un emperador. Era el emperador Trajano, del 53 al 117. Él le responde a Plinio el Joven, a esta carta que Plinio el Joven le mandó. Él le hacía unas preguntas sobre los cristianos. Y él le responde a Plinio sobre el método que Plinio ha usado para tratar con los cristianos, que los encarcelaba y no les daba mucho chance de que, ¿verdad?, se realizaran sus cultos y todo eso. Entonces el emperador Trajano le dice a Plinio: el método que ha seguido mi querido Plinio para examinar las cosas de los que le denuncian como cristianos es sumamente adecuado. No es posible establecer la regla general que pueda aplicarse como norma fija a todos los casos de esta naturaleza. No debe hacerse ningún registro de estas personas cuando son denunciados y declarados culpables. Deben ser castigados, sin embargo, con la restricción de que cuando la parte se niegue a sí misma como cristiana y dé prueba de que no lo es decir, al adorar a nuestros dioses, será perdonado sobre la base del arrepentimiento, aunque haya sospechas incurridas. ¿Qué podemos sacar de esta carta o de esto que dice el emperador Trajano? Primero, él dice que no se debe buscar ni rastrear a los cristianos, le dice él a Plinio. El arrepentimiento junto con la adoración de los dioses era suficiente para limpiar a una persona de culpabilidad penal. Plinio expresó dudas sobre si una persona debería ser castigada a pesar del arrepentimiento, y solo relata el perdón de personas que voluntariamente renunciaban a su creencia antes de ser interrogadas. También Plinio no debía honrar ninguna lista de cristianos que le fuera dada si el acusador no se nombraba a sí mismo. Seguimos, hermanos, para nuestras almas. Tenemos el testimonio de el Toledo Jesús. Esto es otra fuente judía anticristiana, compilada por ahí del siglo V, que contiene las primeras tradiciones judías, es decir, es del siglo V, del año 400, pero contenía tradiciones judías. ¿Y qué decía este documento? Decía así: este documento anticristiano no solo se refiere a Jesús, sino que da un relato interesante de que lo que sucedió con el cuerpo de Jesús después de su muerte. Relata que sus discípulos planearon robar su cuerpo. Sin embargo, un jardinero
llamado Judá, oiga usted la historia que se inventa, un jardinero llamado Judá descubrió sus planes y cavó una nueva tumba en su jardín. Luego sacó el cuerpo de Jesús de la tumba de José y lo cambió de la tumba de José y lo colocó en su propia tumba recién cavada. Los discípulos llegaron a la tumba original, encontraron que el cuerpo de Jesús se había ido y lo proclamaron resucitado. Los líderes judíos también se dirigieron a la tumba de José y la encontraron vacía. Judá luego los llevó a la tumba y desenterró el cuerpo de Jesús. Los líderes judíos se sintieron muy aliviados y querían llevarse el cuerpo. Judá respondió que las evidencias que les vendería el cuerpo de Jesús y lo hizo por 30 piezas de plata. Luego los sacerdotes judíos arrastraron el cuerpo de Jesús por las calles de Jerusalén. Entonces vea usted la historia que se inventan estos judíos, que tiene mucha afinidad con lo que los principales líderes judíos hicieron cuando les informaron que se veía que el cuerpo de Jesús no estaba, que sobornaron a los oficiales del ejército romano y les dijeron que dijeran que los discípulos se habían robado el cuerpo. Entonces esta era una tradición que llegó al siglo V desde esos tiempos tempranos, pero sabemos que los judíos no querían que se supiera que Jesús había resucitado. Pues este es otro testimonio enemigo que nos habla de la resurrección de Jesús, o sea, de la muerte de Jesús. Vamos a ver otra fuente histórica. 1 Corintios 15, del 3 al 5. ¿Por qué es una fuente histórica? Está en la Biblia, pero es una fuente histórica. ¿Qué hora es, hermanos? 8 y 10. Bendito Dios. 1 Corintios 15, 3 al 5. ¿Qué dice? A ver, alguien que me lea 1 Corintios de 3 al 5. Que me lo lea así con fuerte voz. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas y después a los 12. Entonces dice que Jesús murió, ¿verdad? Y que resucitó. Esta es una fuente muy importante porque nuestra investigación proviene de Pablo. Es decir, Pablo utiliza aquí términos rabinos, recibí y enseñado, de una manera muy estilizada, con términos no paulinos, indicando tradición oral. El tipo de griego que usa este texto cuando se menciona a Cefas y a Santiago indican que tiene un origen arameo y no griego. Entonces es una tradición, un credo que no fue inventado por Pablo ni escrito por Pablo, sino por una fuente aramea. Entonces es ajena al tiempo de Pablo, en donde el mayor o el idioma más conocido y más común era el griego. Entonces, oiga, hermanos, se llega a creer que Pablo recibió probablemente este credo en su visita a Jerusalén en la década de los 30 después de Cristo. Sabemos que se ha considerado un error de unos años en la muerte de Jesús. Entonces Jesús en realidad no murió en el 33, sino en el 30, por un error que hay ahí de unos años. Y se cree que este credo de Pablo es del año 30, es decir, recién muerto Jesús. Algunos dicen que puede haber pasado 3 o 5 años después de la muerte de Jesús y ya este credo circulaba en los ámbitos cristianos. Entonces es una de las fuentes o uno de los credos históricos más tempranos que nos van a testificar que Jesús murió
y que resucitó. ¿Sabe usted qué increíble y qué importante es este credo que Pablo cita, ¿verdad? Y no es un invento de Pablo, es algo que Pablo está transmitiendo oralmente porque contiene elementos arameos que no son inventados por Pablo. Entonces, para ir ya aterrizando de todas estas fuentes que hemos visto, primero quería darle las fuentes históricas, ¿verdad? Históricas externas a la Biblia, y en el libro de los Hechos de Corintios, que es una fuente interna. Entonces, de todos estos datos que hemos visto, de todas estas fuentes históricas, podemos llegar a 5 conclusiones, a 5 hechos. El hecho 1 de todo lo que hemos visto es de que es innegable que Jesús murió por crucifixión. Lo hemos visto en todos estos hechos. El segundo es que los discípulos dicen haber visto a Jesús después de la crucifixión. En todas estas fuentes históricas nos hablaron de que los discípulos decían que Jesús se les había aparecido. Y se lo leí. El hecho 3, la conversión de Pablo, que era perseguidor de la iglesia. En el libro de los Hechos podemos encontrar que Pablo perseguía a los judíos, a los cristianos, y los encarcelaba y consentía en la muerte de los cristianos. Entonces Pablo era un hombre enemigo de los cristianos, perseguidor de los cristianos, pero Pablo viene y algo pasa en la vida de Pablo, un evento sucede en la vida de Pablo y se convierte al cristianismo. Y no solo se convierte, sino que es perseguido también ya como cristiano. Fue azotado un montón de veces, fue náufrago un montón de veces, fue apedreado un montón de veces, inclusive en una de esas veces creyeron que estaba muerto y lo dejaron tirado en la calle. Entonces, ¿qué explicación tendría un hombre que persigue a los cristianos y los consiente en su muerte, para después convertirse en cristiano y padecer todo lo que los cristianos padecían en ese tiempo? ¿Qué pasó en la vida de ese hombre? ¿O qué hizo que ese hombre dejara de ser un perseguidor de cristianos para convertirse en un seguidor de Cristo y soportar toda esa clase de sufrimientos? Son preguntas que debemos hacernos. ¿Qué motivó ese cambio de Pablo? Y la única respuesta que encontramos es la que nos dan testimonios internos de los libros históricos de la Biblia, que es que él tuvo que haber visto a Jesús resucitado. Él perseguía a los cristianos porque predicaban a un Cristo resucitado y los mataba, consentía en su muerte, y después empieza a predicar a ese Cristo resucitado porque se le apareció, porque lo vio, sino por cuál otro motivo. Y tenemos la conversión de Santiago, el hermano del Señor, que no creía en el Señor, que era escéptico en cuanto al Señor. Después en Hechos lo vemos que era líder de la iglesia. ¿Qué provocó ese cambio en Santiago? ¿Qué hizo que Santiago, después de no creer en Cristo, creyera ahora sí en Cristo? Y el quinto hecho es que tenemos la tumba de Jesús fue encontrada vacía. Todos estos datos los vimos en las fuentes históricas externas que les leí. Todo esto está testificado en ellas. En estas, yo creo que fueron 11 o 12 fuentes históricas externas a la Biblia, encontramos estos 5 hechos. Indiscutiblemente. Entonces, tenemos que, aparte de eso, también considerar otros elementos importantes. Por ejemplo, déjenme tomarme otro traguito de café. El primer elemento que debemos considerar es que muchos otros mesías aparecieron, pero ninguno de ellos tuvo el impacto de Jesús. Y eso es comprobable a través de la historia. El segundo elemento importante también a considerar es que los judíos del segundo templo no manejaban el concepto de un Mesías resucitado,
mucho menos sufrido y crucificado. Esto es una creencia propia del cristianismo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué llevó a los judíos, discípulos del Señor, a cambiar esa perspectiva de su Mesías? Los judíos no esperaban a un Mesías sufriente, crucificado, manso. Ellos esperaban a un Mesías soldado, conquistador, vencedor, que derrotara al imperio enemigo. Entonces, ¿qué los llevó a tener este cambio de visión sobre el Mesías? Esas son preguntas importantes. Tenemos como tercer elemento importante, Jesús como Dios no era propio de las creencias judías. Y Jesús afirmó ser divino, y los discípulos judíos del Señor afirmaban que era divino. ¿Qué los llevó a tener ese cambio de mentalidad judía? Otro punto importante es, ¿quién estaría dispuesto a morir por un cuerpo robado? ¿Cuál discípulo estaría dispuesto a morir por un cuerpo robado? Muchos sacan aquí el argumento, pero mire, los musulmanes, ellos están dispuestos a inmolarse por su creencia. Bueno, es que una cosa diferente es querer morir por lo que uno cree que es verdad, y otra cosa es morir por lo que uno sabe que es mentira. Y si los discípulos sabían que Jesús no había resucitado y que era mentira, no tiene sentido entonces que hubieran muerto por él. Pero ¿por qué ellos morían por Jesús? Porque ellos sabían que era verdad, que Jesús había resucitado y Jesús se les había aparecido. Los discípulos también pasaron de ser fugitivos cobardes a estar escondidos a ser audaces defensores de la fe cristiana. ¿Qué los llevó a tener ese cambio? Solo una explicación hay: un Jesús resucitado. No hay registros de alucinaciones en masa, porque esto es un argumento que muchos ponen. No es que fue una alucinación que ellos tuvieron, creyeron que vieron a Jesús resucitado, seguro por la melancolía o los tristes o los deprimidos que estaban. Algo pasó, pero nunca se ha visto en la historia ningún psicólogo y psiquiatra que mencione, y pueden buscarlo en internet, investigar, y ningún psicólogo desde hace cientos de años atrás, ni psiquiatra, nunca ha confirmado una alucinación en masa. Porque fueron los 12 discípulos y después 500 más. Y después todos los demás que se convirtieron, ¿verdad? Y por último, muchos sugieren que Jesús no murió, sino que se desmayó. Oiga, qué interesante. Se desmayó. Oiga, eso quiere decir que Jesús en la cruz se desmayó, creyeron que estaba muerto y lo metieron a la tumba. Entonces, Jesús, después de haber sido azotado y casi desmembrado, después de haber sido golpeado, después de estar deshidratado casi un montón de tiempo, después de haber sido clavado en una cruz y después de haber sido atravesado con una lanza, ellos creen que Jesús tuvo la fuerza para levantarse de la tumba, quitarse sus ropas, empujar la piedra pesada que tapaba la tumba y jalar de ahí. ¿Ah? ¿Ve usted qué fe? ¿Ah? Qué increíble. Que Dios me los acompañe, como dice mi hermano por ahí, ¿verdad? Son hechos, hermanos, evidencias que debemos, cosas que debemos pensar para no caer en esas conclusiones tan erróneas. Y tenemos, hermanos, estos textos maravillosos y gloriosos. Como en 1 Corintios 15:55 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amén. Cristo resucitó y está a la diestra del Padre, intercede por nosotros, y porque Él vive, nosotros también vivimos. Aleluya. Gloria a Dios. Ah, qué maravilla. Amén. Maravilloso, hermano. Es eso. No hay duda alguna de que el bendito Señor Jesucristo resucitó. Entonces, hermanos, concluimos. Hay evidencias históricas de que Jesús resucitó. Hay testimonio enemigo, hay testimonio pagano, hay testimonio de gente que no son cristianos, que evidencian
los 5 hechos mínimos: que Jesús murió por crucifixión, que los discípulos dicen haberlo visto resucitado, la conversión de un enemigo de la iglesia, la conversión del hermano escéptico y una tumba vacía, testifican históricamente de que el bendito y glorioso Señor Jesucristo, el sacerdote sumo de la iglesia senda antigua, resucitó y está en el cielo. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Padre. Así es que, hermanos, maravilloso. Maravilloso. Yo creo que estos 2 estudios han sido muy fundamentales, ¿verdad? De que saber que tenemos una escritura, hermanos, que es histórica, es veraz y es confiable. Y que tenemos un Cristo, nuestro Señor de la iglesia, que resucitó verdaderamente y está testificado históricamente. Gloria al Señor. ¿Qué más pedimos? ¿Qué más queremos? ¿Ah? Oremos, hermanos, inclina su cabeza.